como siempre, con mucho gozo y declarando que el Señor Jesucristo es eso, nuestro Dios y Señor, y estando listo para seguir compartiendo con ustedes la palabra de verdad y la sana doctrina a través de las redes sociales. Hoy les saludo con dos versículos que se encuentran en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículos 2 y 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora vamos a compartir el tema que tiene por título en este domingo 8 de agosto del 2021, el Evangelio de Jesús es objetivo y radical. En lo objetivo no hay duda. Y vamos a leer el capítulo 18, de ahí partimos. Es muy importante, del Evangelio de Mateo, versículo 3, y dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Queremos dejar bien claro que se habla de un paralelismo entre un niño y también en el sentido espiritual, no solo de un niño físicamente o corporalmente, sino de un niño que tiene que ver con el crecimiento espiritual y moral y cómo Dios considera a sus discípulos. Es decir, hay una aplicación totalmente literal y hay una aplicación figurada, que es la que vamos a estar tratando, aunque pues toda verdad es paralela. El comportamiento de un niño entonces se tomará para que también expliquemos el comportamiento que debe tener aquel que es un discípulo del Señor, que es considerado como un niño. La palabra niño aquí, paidion, significa niño pequeño, infante de cualquier sexo, y en otro sentido, como decíamos, condición espiritual de madurez. Bien, al leer este versículo hay dos cosas que debemos de aceptar para entrar en el reino de los cielos, y agregaríamos después un versículo en Lucas 18, 17 para entrar al reino de Dios. Y las dos cosas que aquí se nos dice es volvernos y hacernos como niños. Podríamos resumirla en una. Y en Lucas 18, 17, vamos a leerlo, vamos hasta allá, vamos a mirar lo que dice las Escrituras, y dice así: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará a él. Aquí hablaríamos de recibir el reino de Dios como un niño. El resultado y el alcance es el mismo. En un caso dice, es para entrar en el reino de los cielos, y en el otro caso para entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos de estas dos cosas que estamos comentando acerca de ese paralelismo y de esa figura que se está hablando de que seamos como niños, no niños. Ya lo veremos más adelante. En cierto modo, cierta condición sí la debemos guardar, cierta actitud, cierta conducta, pero en otro modo debemos de avanzar. Ya veremos todo esto más adelante. Bien, vamos a explicar entonces lo que significa volvernos. Este término estrefo es dar la vuelta o revertir, convertirse, volver hacia. Hace unos predicaciones estuvimos hablando de lo que significa la palabra convertirse, y es un intensivo que usa este término, y que se usa allá en Hechos 3:19, donde dice, así que arrepentidos y convertidos para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y la palabra ahí es epiestrefo, es un intensivo y significa lo mismo. Entonces estamos hablando que podríamos parafrasear: de cierto os digo, o sea, es toda una verdad, que si no os convertís, que si no os volver hacia, ¿sí? Y entonces estamos hablando
de volverse como un niño, de convertirse como un niño, de ir en esa dirección en cuanto a una conducta, en cuanto a una manera de vivir, en cuanto a un modo de vivir, en cuanto a una relación que nosotros tenemos como discípulos de Jesús. Y así es como nos ve Jesús, así es como nos ve Dios. Lo vamos también a probar en algunos versículos que más adelante tendremos delante de ustedes. Y estamos explicando lo que aquí dice esta verdad. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños. Ahora, la otra palabra hacernos, ginomai, significa hacer que sea o llegar a ser. Hacer que sea o llegar a ser, hacer que sea un niño o llegar a ser como un niño. No un niño, sino como un niño. De tal manera que esto es lo que el Señor está diciendo. Uno, conviértete, vuélvete hacia la conducta, el comportamiento, la manera de ser, el modo de vivir de un niño, ya lo vamos a explicar. Y la otra es que tú vas a llegar a ser como un niño, ¿sí? O hacer que sea. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en el corazón para entender estos términos, lo que está tratando de enseñarnos el Señor Jesucristo, ya lo hemos dicho, con respecto a todos los que somos sus discípulos, de tal manera que nosotros podamos entrar en esta objetividad, porque esto es muy objetivo y no hay lugar a duda en esto que el Señor Jesucristo está diciendo. Quisiéramos comentar, ¿sí?, que esto entonces determina algo, la calidad o las cualidades de un niño, o sea, la manera, la conducta, como venimos diciendo, el modo en que un niño está expresándose y relacionándose. En este caso, lo que el Señor está queriendo, que nosotros tengamos como discípulos una relación con Él como si fuéramos un niño, no que seamos un niño, quede bien claro. Ahora, vamos nosotros a analizar cuáles son esas cualidades, cuáles son esas características que tienen los niños. La primera que hablaríamos es la inocencia o ser inocente, ¿sí? Vamos pues a un versículo que se encuentra en el Salmo 26:6. Vamos hasta allá y vamos a gozarnos en lo que la Escritura nos revela, y llegamos allá al Salmo 26:6 y dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Este es un salmo de David, tiene muchas enseñanzas, pero él está hablando que está lavando en inocencia sus manos y así se conduce, así camina, así es su manera de relacionarse y anda alrededor de tu altar, del altar del Señor, del altar de Dios, del altar de Jehová. Y la palabra que aquí se usa es nikayón y significa claridad, significa limpieza, inocencia. Vamos entonces a gozarnos aquí de tal manera que en este término, porque el niño tiene como cualidad, tiene como característica ser inocente o expresar inocencia, pero esto habla de claridad, de limpieza, sí, también, indudablemente eso es un sinónimo de la inocencia. Esta palabra nikayón viene de otra, naká, que significa ser o hacer limpio o hacernos limpio. Eso es lo que Dios está tratando de decir, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, que tu conducta sea como la de un niño. Entonces tú tienes que vivir como un inocente, en el sentido de que haya claridad en tu vida, que haya transparencia, que haya limpieza, y el Señor se encargará de que seas limpio y ya seas limpio. Recuerde que Jesucristo, cuando estaba al final de su vida, y en el capítulo 13 de Juan,
en adelante, y el capítulo 15, ¿verdad? Nos está hablando de esa limpieza, del caminar, de los pies, y está hablando de que nosotros ya somos limpios por la palabra que Él nos ha hablado, de tal manera que el Señor siempre ha querido y que Él siempre ha deseado esa limpieza y esa claridad, y nosotros tenemos que estar muy gozoso en cuanto a ello, pero voy a leerles exactamente desde el capítulo 13. Empieza esa actitud de limpieza del Señor en el lavamiento de los pies, y está hablándonos de sus últimas palabras, de su venida, y está hablándonos de la promesa del Espíritu, de su legado de paz. Pero en el capítulo 15 de Juan, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, al Señor al Señor le interesa que seamos limpios o hacernos limpios. ¿Esto qué significa? Sin culpa. Es muy importante que nosotros tengamos una conducta en este sentido figurado como un niño, que andemos sin culpa. Vamos a ver una enseñanza que se puede entender en ese hermoso libro profético de Nahum, en el que estuvo estudiando a través de la enseñanza de escuela bíblica que se da a los niños el domingo pasado, y que vamos a leer un versículo muy trascendente, pero la enseñanza ahí es en antítesis. Vámonos pues a Nahum, capítulo 1, versículo 3, y dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, por eso yo dije que el inocente es sin culpa. Esto lo estamos aprendiendo tomándolo por antítesis, es decir, contrario a lo que nos está diciendo el versículo 3 del capítulo 1 del profeta Nahum. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Esto dice Nahum capítulo 1 versículo 3a. Y entonces nosotros tenemos una bendición. El Señor Jesucristo está diciendo aquí que nos volvamos, que nos hagamos como niños y que recibamos el reino de Dios como un niño. Y lo que Él nos está diciendo: ustedes, mis niños, hablando en el sentido espiritual y moral, en el sentido de que somos sus discípulos, vivimos por causa de la limpieza que Él hace, de la claridad que nos ha dado, de que Él nos hace limpios, de que somos limpios por su palabra, somos limpios por su sangre. Acuérdese, amado hermano, allá en Primera de Juan, vamos hasta allá en el capítulo 1 y vamos a recordar ese versículo muy trascendente que nosotros tenemos, porque si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Sí, entonces de esta manera el Señor nos limpia por su sangre, nos limpia por su palabra, nos limpia por la obra del Espíritu, y venimos no porque nosotros estemos naturalmente en esa condición. La naturaleza humana es de pecado, es caída, pero el Señor viene y nos impacta la naturaleza divina, su obra preciosa, y ahora nos está diciendo: ¿quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres entrar al reino de Dios? Tiene que ser como un niño, tiene que haber en ti esta inocencia. No quiero que se te nombre culpable, eres sin culpa. Hay claridad a causa de mi relación contigo, hay limpieza, te estoy haciendo limpio. Sé limpio por mi palabra, sé limpio por mi sangre, sé limpio por la obra de mi espíritu. Oh, qué cosa tan hermosa está haciendo el Señor. Ahora nos está invitando que nosotros seamos como niños, seamos inocentes, seamos limpios, tengamos claridad en nuestra vida, haya limpieza en nuestra vida y seamos sin culpa. Entonces, de esta manera nosotros podemos entrar
al reino de Dios sin ningún estorbo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos preciosos. Daniel estuvo en condición inocente delante de Dios. Dios lo consideró inocente y lo libró. Y vamos a ese caso tremendo y vamos hasta la profecía de Daniel, porque aún muchas cosas que suceden en esta tierra, muchas cosas injusticia, muchos vituperios, el Señor nos libra cuando nosotros caminamos como niños. Y vamos allá a Daniel capítulo 6, versículo 22. Y dice así: en aquel momento en que Daniel había sido echado al foso de los leones, dice el 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Ante él fui hallado inocente. Qué palabra tan hermosa se le dio a Daniel. No era culpable y aún delante, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él era sin culpa delante de Dios y delante del rey, aún delante de él no había hecho nada malo, estaba limpio, era sin culpa, estaba claro en su relación con Dios y en su relación con el rey. ¿Y qué sucedió? Aquí nosotros vemos algo maravilloso, que el Señor no permitió que recibiera daño y que aunque ante él era hallado sin culpa, era hallado en esa claridad, era hallado inocente y aún delante de los hombres, delante de sus autoridades era inocente, y el Señor especialmente entró para librarlo, para que no tuviera daño. ¿Cuántas cosas en nuestra vida y en nuestro diario caminar serían en esta hora sobre nosotros para mal? Y de cuántas cosas Dios nos libraría. No habría daño y el mismo Señor nos justificaría delante de los hombres, aunque hubiera falsas acusaciones, aunque hubiera un testimonio mentiroso. Dios abomina esto, ya lo sabemos, conforme a lo que aprendimos en Proverbios. Pero, amado hermano, en el caso de Daniel fue considerado así. Seguimos adelante. Jesús, como nuestro Señor y Salvador, ¿sí?, a sus discípulos hace y considera inocente. Somos sin culpa, ya lo hemos visto, lo queremos confirmar. No debemos ser condenados por nadie sin la debida causa de pecado. Vamos ahora al Evangelio. Entonces el Señor nos considera así. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 8. Y en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos, acuérdense que los discípulos somos considerados como niños, tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Así hacen los niños, tienen hambre y quieren comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahí está, el inocente es sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa, vea en esto, porque a veces acusamos a alguien que es sin culpa y dice: misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes. Necesitamos tomar esa actitud, no condenar. Acuérdense que aquí habla de una sentencia, un juicio para un castigo, y dice: no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por eso esta es la idea de que el Señor Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, y a sus discípulos nos hace y nos considera inocentes. Somos sin culpa y no debemos ser condenados por nadie sin la debida causa de pecado.
y el único que en dado caso lo hará, y eso lo veremos también más adelante, es el Señor Jesucristo. Jesús como maestro y como sumo sacerdote es inocente, es decir, sin culpa. Es claro cuando enseñamos que Jesús es impecable, es sin pecado, entonces es sin culpa, es inocente, porque a veces este término como que nos molestara precisamente porque vivimos en un mundo donde no practicamos la inocencia, donde no tendemos a vivir en la inocencia que el Señor nos ha entregado, es decir, sin culpa. Pero esta es la obra que el Señor ha hecho, el ser o hacernos limpios, hacernos inocentes, y vamos a ver que el Señor Jesucristo en la Escritura nos es revelado como inocente. Vamos a Hebreos capítulo 7, ya hemos visto este versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, vea usted, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, es decir, no había pecado, no había culpa, y hecho más sublime que los cielos. Entonces queda claro, Jesús como nuestro sumo sacerdote es inocente. Él me hace inocente, Él me hace limpio, Él me hace claro, Él me hace sin culpa delante de Dios. Sobre mí no hay condenación, no tengo temor. Por su gracia y su amor, ninguna condenación hay de los que estamos en Cristo. Ahora fíjense bien, porque el Señor está hablando de que nosotros los discípulos tenemos que ser como niños, cuando en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay de los que andamos en Cristo, no hay culpa, no hay condenación, no hay sentencia ni pena. Ahora pues ninguna condenación hay de los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne. Ahí está el secreto. El que es discípulo como niño no quiere andar conforme a la carne. Qué duro es esto. Tenemos que abandonar la práctica de las obras de la carne, y dice sino conforme al Espíritu. Entonces estamos hablando de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, y ya vimos que el Señor nos limpia con su palabra, nos limpia con su sangre, y también nos limpia a través de la obra del Espíritu, porque Él es el que nos convence de pecado, porque Él es el que nos redarguye, porque Él es el que nos advierte, el que nos habla, porque Él vive dentro de nosotros y nos está diciendo, esto que están haciendo no es lo correcto, no es lo limpio, esto te va a llevar a culpa, esto es obra de la carne, gracias por la obra del Espíritu. No cambiemos nuestra inocencia por andar en la carne, andemos conforme al Espíritu, sería la enseñanza para que nosotros nos conservemos como discípulos del Señor y seamos como niños, y la inocencia o el ser inocente sea algo práctico. Vamos a dejar, podríamos explicar un poco más de esto, pero no nos vamos a entretener, ya lo dejamos bien asegurado y bien demostrado. ¿Qué más tiene por condición o cualidad el niño por característica? Que es dependiente de sus ascendientes, de sus padres. Vamos al Salmo 131 y otra vez veamos cuál es la experiencia de David. Qué hermoso este hombre David, cuántas cosas le reveló, cuántas cosas él se adelantó aún a la buena nueva, porque él la entendía. Y dice el Salmo 131, 2, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Sí, este es su comportamiento. Él ha tomado una actitud de decirle al alma, cállate, no, esto no. Él como niño destetado de su madre, como niño destetado, sí, está mi alma. Él está diciendo, soy dependiente totalmente. En este caso,
¿Cuál es el mayor ascendiente sobre nosotros? Tenemos ascendientes, nuestros padres, quizá nuestros abuelos, en el compromiso que hay de enseñar a nuestros hijos y a los hijos de los hijos, quizá en un momento dado como siervos, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, quizá como gente que tiene ciertas responsabilidades y que está ejerciendo una autoridad como aquel centurión. Sí, pero hay todavía alguien arriba de nosotros, hay una ascendencia, porque nosotros somos considerados criaturas de Dios, somos considerados hijos de Dios, y entonces tenemos una ascendencia, y nuestro Padre está en los cielos, nuestro Padre está en los cielos y en la tierra. Él es nuestro formador, Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Bien, entonces el niño es dependiente de sus ascendientes, de sus padres. En Israel los niños eran destetados aproximadamente a los 3 años, pero necesitaban la dirección e instrucción de un superior. Acuérdese, y no lo voy a leer, el caso de Samuel, cuando fue destetado, cumplió la promesa tanto Ana como Elcana, y lo llevaron al sacerdote Elí, pero era alguien que necesitaba ser guiado, que necesitaba ser instruido. Elí lo hizo, y el Señor hizo una obra grande en este niño, porque él pues era tan inocente que ni siquiera distinguió cuando Dios le habló, hasta que Elí se lo aclaró. Bien, vamos a dejar ello. Entonces decimos que dependemos totalmente de Dios el Padre. ¿Dónde están esos versículos? Vamos ahora a la oración que el Señor nos da, la oración modelo, y antes de ello nos dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre. Él es nuestro ascendiente, y nuestro ascendiente superior, más alto, no hay otro después de Él. Y dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestra oración entonces es una dependencia total del Padre de los cielos, nadie más. Con esto derribaríamos lo que veníamos hablando de los intercesores, de los mediadores. Solo nosotros tenemos una ascendencia en lo espiritual, y esta es la del Padre que está en los cielos. Sí, vamos a seguir adelante, y Él suple todo de acuerdo a esto. Vamos a Mateo 6:8-9, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe, porque Él tiene conocimiento de lo que hay en nuestro corazón, de los deseos de nuestro corazón, de nuestras peticiones, y entonces nosotros queremos seguir siendo como niños dependiendo de Él. Versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es nuestro Padre, Él es nuestro ascendiente, somos su creación, y los que hemos recibido a Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él sabe nuestra necesidad y la suple. Y vamos allá a Mateo 6:32 y 33, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Se repite, ¿verdad? Esa palabra que nosotros tenemos en versículos anteriores, y el 33, que ya lo hemos explicado varias veces: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La idea aquí es que dependemos totalmente de Dios el Padre, y que lo reconocemos como nuestro Padre, y que Él sabe nuestra necesidad y la suple. Mateo capítulo 7 versículo 11, o veamos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. O acuérdase
que nosotros vemos ahí un paralelismo en el 9 y el 10, hablando de que si un hijo pide al padre pan, no le dará una piedra, o si pide un pescado, no le dará una serpiente. Nosotros tenemos un Padre en los cielos, tenemos un Padre aún que se manifiesta en esta tierra, sabe nuestra necesidad, la suple, sí, y esto para nosotros es algo glorioso, pero tenemos que tener un comportamiento como si fuéramos niños. ¿A dónde iremos si Él solo tiene palabras de vida? ¿De quién dependeremos si suya es la plata y el oro? ¿De quién dependeremos cuando Él es el que sostiene nuestra mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo? Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Padre, como nuestro ascendiente, tenemos que reconocerlo como niños, tiene control y dominio total. De tal manera, vamos ahora al capítulo 10 de Mateo. Todo esto es el objetivo que estamos hablando. No deja lugar a duda en nuestro comportamiento como niños. Mateo 10, 29 al 31, y dice la Escritura: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hay un control y un dominio total de Dios, pleno del Señor. Lo expresa Isaías en el capítulo 40, cuando habla: alza los ojos y mira, Dios saca las estrellas y las cuenta por su nombre, y no falta ni uno. Tal es el poder de su dominio y el control de su fuerza. Lo expresa nuestro hermano David al final de su vida, ahí diciendo: porque de ti procede, en primer libro de las Crónicas 29, a partir del 11, ahí dice, ¿verdad? Usted puede leerlo luego completo, pero una parte de estos versículos dice: porque de Él proceden las riquezas y la gloria, y Él domina sobre todo. Él tiene un control total, de tal manera que tenemos que reconocer que el Padre tiene un control total y un dominio total. Qué hermoso que nosotros seamos considerados como niños, porque entonces decimos: pues tú tienes control de todo y tú dominas sobre todo, entonces también la responsabilidad de todo es tuya. Como así está un niño, él depende para que le den para el vestido, él depende para que le den su alimento, él depende para que le den un lugar donde habitar, él depende en todo. Si hay enfermedad, depende del Padre; si hay salud, depende del Padre; si hay entretenimiento, depende del Padre. Cuántas cosas en paralelismo tenemos, y que lo vemos, y que Dios nos ha dejado en manera objetiva este paralelismo, porque yo he sido padre y he tenido tres hijos, 2 varones y una mujercita, y cualquiera que es padre puede entender este paralelismo. Pero tenemos un Padre superior que está en los cielos y que obra en esta tierra. Pero no queda solo ahí. El Padre nos revela cosas, y se nos revela por medio de su Hijo Jesucristo como Padre. Vamos a Mateo 11, 25 al 27. Seguimos aquí avanzando. Mire cuánta bendición. Dice Jesucristo, son palabras de Jesucristo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él alabó al Padre: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y no se está refiriendo, aunque lo puede hacer, al niño en cuanto a edad, en cuanto a su condición corporal y física, en cuanto a su educación, su avance en su mente, en su conocimiento, en sus pensamientos, sino está hablando en esta hora, porque esto lo hace entender más adelante, que nosotros tenemos que ser como niños. Y mire qué cosa nos ha entregado el Padre: Padre, Señor del cielo y de la tierra, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Venga de ahí, porque
para nosotros, los discípulos que somos como niños, es la revelación. Sí, Padre, dice el 26, porque así te agradó. Sí, porque así te agradó. Bendito. Y estamos leyendo, ¿verdad? Hasta el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y entonces nos he revelado aún este Dios uno que hemos hablado, que es el Padre eterno, que es Jesucristo en su condición de Dios, que es el Espíritu Santo, que también es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar ahí de la dependencia, y también vemos que el niño cree, confía y espera, ¿sí? Cree, confía y espera. Vamos a ver a alguien que tuvo que hacer esto y que era un niño, y vamos al capítulo 1 de Jeremías y vamos a leer lo que aconteció con él, lo que él decía, y él tuvo que creer, tuvo que confiar y tuvo que esperar. Jeremías 1, versículos 4 al 10, en donde el Señor le habla a Jeremías y le dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Ahí está el Señor viéndonos como unos no natos, y después ya nacidos, y en un crecimiento de carácter corporal y físico, y un crecimiento de carácter mental, de conocimiento, de experiencia, pero finalmente Él nos ve así, y Él hace en nosotros obra preciosa, nos trae revelación, nos trae envíos, nos trae una misión, nos capacita, nos adiestra, bendito sea el nombre del Señor, nos habilita, nos equipa totalmente. Veamos qué es lo que hizo versículo 5 de capítulo 1 de Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí está ya el llamado y la elección y el envío. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Se dice a entender que si él hablaba de niño, tenía menos de 12 años, porque así se les consideraba a los que tenían menos de 12 años como niños. Era el momento en que ya, como teniendo esa edad, podían presentarse y acercarse a las actividades y a las fiestas que había en el templo. Ahora dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Ahí está el llamado, la elección, la misión, el envío, y dirás todo lo que te mande. Es el Señor el que estaba en esta hora derramando su espíritu sobre él, le estaba dando de la persona, de su espíritu, de su poder, le estaba llenando de capacidades y habilidades, le estaba haciendo diestro, lo estaba equipando totalmente. Dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Ya vimos eso, el Señor libra a sus discípulos como niños, como libró a Daniel, y nos hace justicia, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Gracias, Señor, porque como niños pones tus palabras en nuestra boca. Y muchos dicen que los niños, en su mayoría, cuando están en su inocencia, no mienten, sino dicen la verdad. Y Él ha puesto la palabra de verdad en nuestra boca, y así tenemos que seguirla comunicando. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Dios engrandece y nos pone en altos. En su mano está el poder y hacer grande a muchos. Gracias, Señor, por ello, porque Él nos ha puesto sobre a este niño Jeremías y a nosotros, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Se cumplió esto en este niño cuando ya era un hombre, y habían pasado por muchas experiencias negativas, pero había obtenido la victoria. Vamos hasta Jeremías 31:28 y vamos a ver: así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Se cumplió todo esto
porque ya había avanzado, sí, y está hablando de lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel a través de la palabra dada, de la autoridad y el poder que había entregado a su profeta, a que era un niño y que ahora había alcanzado un crecimiento físico y de experiencia y mental, pero mayormente había creído, había confiado y había esperado en el Señor. Sí, entonces tenemos nosotros que esto es algo grande. Vamos a ver el ejemplo de Jesús también cuando Él ya había avanzado y le habían permitido ya ir al templo a las festividades. En ese momento vamos hasta el capítulo y se encuentra en Lucas 2, 40 y 41. Y dice la escritura, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Eso es lo que debiera de suceder cuando nosotros como discípulos estamos considerados como niños. Crecer, fortalecernos, llenarnos de sabiduría y de la gracia de Dios sobre él. Y dice el 41, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Vamos a ver qué sucedió del 46 al 52. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándolos, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y he aquí, tu padre y yo hemos buscado con angustia. Vamos a ver lo que contestó. Esto es muy importante para que nosotros tengamos el ejemplo de Jesús. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Uno que había dejado la niñez y que ahora estaba entrando en esa adolescencia, estaba hablando que tenía ya una relación con el Padre y que era necesario estar en esto. De tal manera, seguimos leyendo, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. No entendieron, pero como que María dijo, ¿qué me dijo? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Nosotros tenemos que crecer como niños en sabiduría y en estatura. Sí, eso es lo físico, pero la sabiduría es una virtud espiritual y moral, y en gracia para con Dios y con los hombres. Este es el ejemplo de Jesús, ¿sí? Entonces vamos a dejar bien claro, por eso es que hablamos allí en Lucas 18, 17, que debemos recibir el reino de Dios como un niño y saber que esa es la relación que nosotros tenemos con el Padre de los cielos. Vamos a dejar ahí, y estamos hablando de algunas cosas más. Nos regresamos allá a Mateo 18 y vamos al versículo, vamos allá al versículo 4, y dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora nos está hablando de una posición, y vamos a ver esta cualidad, humillarse como niño ante Dios. Esta cualidad siempre ha sido demandada por nuestro Señor Dios y Padre, ¿sí? Es algo muy importante. Y mire nada más, el que es discípulo del Señor como niño tiene que tener esta cualidad, este requisito: humillarse delante de Dios, humillarse ante su Dios. Como digo, esto es algo que Dios ha deseado, y a veces nosotros hemos visto cómo Dios aborrece los ojos altivos, cómo Dios nos enseñó en la clase de crecimiento espiritual el domingo pasado, cómo se enaltecían los reyes, cómo de esta manera el Señor se desagradaba de lo que sucedía en el corazón de los reyes, porque se habían prosperado. Vamos a ver un ejemplo de esto, pero amado hermano, vamos a ver que esta humildad fue profetizada por Miqueas. Y el Señor nos está diciendo que si nosotros somos como niños y somos discípulos de Él, tenemos
que tener esta actitud de humillarnos como niños para venir a ser mayores en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Vamos ahora allá a esa profecía de Miqueas, vamos allá al capítulo 6, vamos a buscar. Versículo 8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas lo profetizó, nosotros tenemos que humillarnos ante nuestro Dios. David lo vivió. Vamos hasta allá al Salmo 51, versículos 15 al 17, y vamos a ver cómo David expresa que él vivió esta experiencia en el Salmo 51, y vamos a ver versículos 15 al 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios. ¿Cuáles son? Vea usted, como niños, como discípulos, como niños, son el espíritu quebrantado, el corazón, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, al corazón contrito y humillado. Vamos a seguir avanzando con David y vamos ahora a la primera parte del Salmo 131, versículo 1, Jehová no sea ha envanecido mi corazón, que no haya altivez, que no haya enaltecimiento, que no haya vanidad, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Eso es lo que había en el corazón de David, el hecho de que Dios lo haya puesto muy en alto, el hecho de que Dios haya hecho un pacto con él y haya dicho que en su descendencia sería expresada la misericordia de Dios, y que de ahí vendría el Mesías. Esto estaba dado por esta conducta. No, como niño no se había envanecido, no se habían sus ojos enaltecido, ni habían hablado de las que anduvo en grandezas, ni en cosas demasiadas sublimes. Es decir, no había orgullo, no había soberbia. Esto es lo que vivió David, y Isaías también lo declaró. Vamos a ver que esto está haciendo algo claro. Vamos hasta Isaías, muy conocido, en el capítulo 57, y vamos a ver ahí, sí, como habla desde el 14 y el 15, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y mire con quién habita el Señor, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así es como Isaías declaró qué es lo que Dios tiene en su corazón y con quien habita. Bendito es el nombre de Jesús. Mire, también, y decíamos que lo íbamos a dar por ejemplo, Dios quiere que abandonemos la soberbia, el orgullo, en el enaltecimiento, abandonemos los ojos altivos, el cuello duro, y no haya en nosotros soberbia. Lo experimentó el rey Nabucodonosor. Vamos hasta Daniel y vamos a mirar, y todo esto nos está confirmando que nosotros tenemos que acercarnos al reino de Dios como un niño, humillándonos para ser el mayor en el reino. Y esto fue lo que hizo el Señor. Lo había puesto muy en alto, pero tuvo que enseñarle que todo venía de él. Y a Nabucodonosor, vamos al capítulo 4, el versículos 35 al 37. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él es Dios, Él es nuestro creador, Él es el todopoderoso, Él es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Es el total dominio, el control pleno del Señor, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia.
Vean nada más, tuvo que tener un comportamiento para que fuera mayor en el reino de los cielos. Y aquí nos habla que Él recibió mayor grandeza y le fue añadida. Esto es lo que hace Dios con los que somos verdaderos discípulos del Señor y nos comportamos como niños. Y Nabucodonosor pasó por este proceso. Oh, qué duro proceso, porque 7 años estuvo viviendo como un animal, para hasta que su razón le fue restaurada, o tendremos que pasar aún por experiencias fuertes, no tan fuertes quizá, porque él fue considerado como alguien que estaba ya totalmente fuera de razón, locura se llama esto, pero el Señor está con nosotros. Y tú y yo, ¿qué esperamos? Vamos allá y tenemos que tener ese comportamiento para ser mayor en los cielos. A la primera carta de Pedro, ya también muy conocida, versículos 5 y 6, y vamos hasta allá, lo que dice la Escritura. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Esto es lo que está pidiendo a sus discípulos como niños, porque Dios resiste a los soberbios y de gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Oh, qué cosa tan preciosa Dios nos ha dado. Ahora aprende de Cristo Jesús a ser humilde. Nos regresamos allá hasta Mateo capítulo 11 al versículo 28, y dice la Escritura de esta manera: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Y el 29 continúa: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que había en el corazón del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, del Cristo, del Mesías enviado, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. He leído en Mateo 11, 28 al 30, y vamos a ver allá a Filipenses, ya lo estuvimos estudiando y queda totalmente comprobado. Filipenses allá capítulo 2, versículos 5 al 8, y dice la Escritura de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta situación de humillarse ante Dios como niño, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hay que despojarse, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. También el humillarnos ante Dios nos lleva a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No estamos hablando de que haremos lo mismo que Jesús, sino que estamos tomando que aprendamos de Cristo Jesús el ser humildes. Vamos a dejar el objetivo y ahora vamos a hablar de lo radical. Lo radical es claro, lo radical es definitivo. Sí, vamos a ver estas cosas, y vamos ahora hasta Juan capítulo 3 versículo 18, porque queremos romper todas estas cosas equivocadas que a veces como cristianos queremos vivir, y traer una justificación que no procede de Dios, sino procede de nosotros. Y así dice Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay purgatorio, no hay limbo. Las cosas son radicales en el Evangelio de Jesús, son objetivas y son radicales. Vamos allá a Juan capítulo 6, versículos 40 y también el 47, y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El 47 dice así: de cierto os digo, es una aseveración, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces deje bien claro, es radical el Evangelio, bendito sea el nombre de Dios. Ya repetimos Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay los que están en
Cristo los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es radical, Señor. Vamos a ver lo que sigue diciendo el Señor. Primera de Juan, vámonos hasta allá, y ya lo hemos leído y le hemos dado diversas aplicaciones en el capítulo 5, y vamos a mirar versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¡Qué barbaridad! Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. No hay otro, no hay otro. Solo en Él hay salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vea lo radical. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No hay bulas, no hay quien pueda dar como hombre vida eterna. Solo el Hijo la puede dar. Esto es algo muy radical. No hay punto medio, no hay equilibrio entre el bien y el mal. Esto es un engaño. Y vamos allá ahora a regresar a Juan, al capítulo 3, y vamos a ver el versículo 19 y al 21, y mire lo que dice la Escritura. Es bien radical nuestro Señor, y de esta manera, sí, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es radical, y esto es la condenación, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es el comportamiento radical que tenemos que tener como niños. No hay punto medio, no hay equilibrio entre el bien y el mal, como a veces se nos ha dicho. Es o estás en el bien o estás en el mal, o estás en la luz o estás en tinieblas, o tienes la vida eterna o estás bajo condenación. Solo es lo que hay. Ahí es muy radical. Jesús nos ve a sus discípulos como sus niños, y el que así nos recibe, a Él recibe. Vamos hasta Mateo capítulo 18, versículo 5. Regresamos ahora a nuestro pasaje. Estamos hablando de lo radical que es el Evangelio de Jesús. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y está hablando de que consideremos a los niños en cuanto a su desarrollo físico y mental, pero está hablando de los discípulos como niños. Sí, vamos a comprobar esto en Lucas 9:48, y dice la Escritura de esta manera: y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe; cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ahora está hablando de que debemos considerarnos en pequeñez. Vamos a seguir adelante, sí, en que seamos como niños. Vamos allá a Primera de Corintios, confirmando el Evangelio, capítulo 14, versículo 20, y dice la Escritura de esta manera: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Aquí está, no en el modo de pensar. Ya hemos crecido, ya conocemos otras cosas, hay experiencia, hay conocimiento de las Escrituras, de la palabra, hay un mayor conocimiento de Jesucristo. No seamos niños en el pensar, sino seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esta es la recomendación, y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar, de esa radicalidad en que seamos como niños en el modo de pensar. Ahora vamos a ver, Pablo se considera un pequeño. Vamos a ver, mire este hombre tan grande, este hombre que tuvo una relación tan intensa con el Señor. Él habla que es pequeño delante del Señor, se considera un pequeño, se considera un niño. Efesios 3:8, y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Está diciendo: soy como un niño. Sí, no
en el pensar. Él era maduro y recibió mucha revelación. Me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es lo que Pablo se consideraba un pequeño. Lo que no debemos ser como niños. Vamos ahí en Efesios 4, 14 y 15. Y dice la Escritura, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No, esto es lo que Dios está queriendo corregir. Somos como discípulos, como niños, pero no en el pensar, no en la doctrina. No nos vamos a llevar por cualquier viento de doctrina de hombres de este mundo, por filosofías extrañas o sutilezas que el diablo venga a poner. Vamos a sostenernos como niños, sí, pero creciendo en nuestro modo de pensar y creciendo en el conocimiento de Jesucristo y en la palabra de verdad, en la sana doctrina. No nos vamos no vamos a ser niños fluctuantes, no vamos a quedar en el pensar ahí. Sí, tenemos que tener esa calidad, esa cualidad de niños para muchas cosas, para entrar al reino de los cielos, para entrar al reino de Dios, pero no vamos a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No lo vamos a permitir. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Sí, lo que tenemos que desear como niños, vamos allá a Primera de Pedro capítulo 2 y vamos hasta allá, versículo 2, y dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay que desear la leche espiritual no adulterada. Algunos se han quedado tan pequeños que solo esto les queda, la leche espiritual no adulterada. Como niños debemos crecer y no siempre participar de leche espiritual no adulterada, en razón de que somos niños pequeños en el conocimiento del Señor Jesucristo, en el conocimiento de su gracia, de la palabra de verdad y la sana doctrina. Pero debemos buscar el alimento sólido para alcanzar madurez. No dejaremos de ser niños para entrar al reino de Dios y tener esas cualidades que no haya en nosotros, y para entrar al reino de los cielos, que haya inocencia y dependencia, que sigamos creyendo en Él y que sigamos confiando y esperando en Él. Pero, amado hermano, debemos alcanzar madurez. Vamos ahora a Hebreos capítulo 5, y esto es básico, versículos 13 y 14, y dice la Escritura: y todo aquel que participa de la leche, es decir, de la leche espiritual no adulterada, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ya deja esto, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, tengamos esa conducta de niños, tengamos delante de Dios, pero tengamos un avance y crezcamos y maduremos en la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo nos enseña, y que tengamos discernimiento entre el bien y el mal, porque ya vimos que es muy importante para que nosotros seamos sin culpa. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Vamos a seguir avanzando en esto de lo radical. Nunca poner o ser tropiezo a ningún discípulo de Jesús, por pequeño que sea. Ahora nos vamos a regresar hasta Mateo 18 y vamos a seguir avanzando en esto que el Señor nos enseñó de ser como niños. Mateo 18 versículos 6 y 7, y dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, está hablando de nosotros los discípulos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Qué tremenda palabra del Señor. No debe de haber en nosotros tropiezos. Aquí vamos a nosotros a ver cómo ser tropiezos.
cómo es que está haciendo que somos tropiezos. Tengamos cuidado, especialmente los que somos siervos de Dios, los que hemos sido constituidos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los que tenemos alguna obra como siervos, como ministros, y que desarrollamos un ministerio que hay responsabilidad, especialmente aquellos que tienen a su cargo para instruir a los pequeños que están siendo niños en desarrollo. Hablamos de los que están todavía teniendo ese crecimiento de carácter físico y mental. Vamos a Mateo 16:23 y dice la escritura: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios, entonces eso es que vengamos a poner tropiezo. ¿Cuántas cosas están poniendo por tropiezo en las iglesias? ¿Cuántas cosas están poniendo por tropiezo los que se dicen siervos de Dios, los que se dicen líderes, los que han sido constituidos como oficios, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Porque están poniendo su mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Es tiempo de volver y tener cuidado para no ser tropiezo a los pequeños. ¿Cuántos pastores y siervos y maestros están poniendo tropiezo a los santos? Porque los santos son como ovejas y las ovejas son medio ciegas y son flojos y no estudian las escrituras y no las escudriñan y son faltos en el conocimiento de Jesucristo y ignoran las escrituras y el poder de Dios y están poniendo tropiezo. Oh, qué tremendo. Mire lo que el Señor habla para que sea en ellos puesto en esta hora una piedra de molino de asno. Qué terrible está siendo esta palabra para ellos. Nunca debemos poner tropiezo y sino poner la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ni ser usados por Satanás para traer tropiezo. Vamos a Apocalipsis, porque esto también tiene que ver la obra que Satanás hace. Capítulo 2, versículo 14 y 15 de Apocalipsis, y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Sí, estamos leyendo dos cosas aquí importantes que hagan que las cosas no sean bajo la doctrina sana, bajo la palabra de verdad, y que se acepte muchas cosas como el acto de fornicación de carácter sexual y el aceptar todo ese acto de complacerse en los divorcios y en los adulterios y en las fornicaciones, pero también en el adulterio y fornicación espiritual, trayendo sincretismos a la iglesia, trayendo cosas de hombres, no poniendo la mira en las cosas de Dios sino de los hombres. Pero también aquí en la doctrina de los nicolaitas. ¿Y qué es la doctrina de los nicolaitas? Que Dios aborrece, que el pueblo gobierne la iglesia. Jesús es el Señor y su Espíritu es el Señor también. Eso es la teocracia, es el gobierno de Dios. Vamos allá, Apocalipsis 19:16. No podemos aceptar el nicolaísmo, el gobierno del pueblo. No, la iglesia tiene una teocracia, no tiene una democracia. Capítulo 19, versículo 16 dice: y en su vestidura habla de Jesucristo, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que gobierna la teocracia, el gobierno de Dios. El reino es de Dios. Establezcase su reino, establezcase el gobierno de Dios. Vamos a 2 de Corintios 3, 16 y 17. Vamos hasta allá para leer la palabra del Señor y lo que nos dice 2 de Corintios 3, 16 y 17, y dice la palabra de esta manera:
pero cuando se conviertan, es decir, volverse a Dios, como dijimos, volverse como niño y volverse hacia Él, al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es Jesucristo el Señor de la iglesia, y hay más versículos que hoy no voy a dar, y es el Espíritu también Señor de la iglesia. Habla entonces aquí de anarquía espiritual y ruptura de la teocracia por ese nicolaísmo, por el gobierno de los laicos, por el gobierno del pueblo. Es cuando el pueblo hace como bien le parece y no se sujeta a Dios y a su palabra, ni hace su voluntad perfecta. Vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver esa experiencia cuando permanecía la teocracia y después fue rota. Vamos hasta allá a Jueces capítulo 17 versículos 5 al 13 y vamos a ver qué es lo que sucedía en ese tiempo y qué es lo que pasa. Ha cambiado el hombre en su corazón. No ha cambiado. Tenemos que ser como niños para sujetarnos y someternos al Señor, depender de Él. Eso es depender de Él, sujetarse y someterse a Él. Jueces 17 versículos 5 al 13 y dice: y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y en aquellos días no había rey en Israel. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en Jesucristo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No puede ser eso. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Y este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote. Le estaba llamando, le estaba eligiendo como sacerdote cuando no podía ser sacerdote. No tenía el llamado de Dios, no tenía la elección de Dios, no tenía las capacidades, las habilidades, las destrezas, no estaba equipado por Dios. Y mire lo que hizo este hombre: y yo te daré 10 ciclos de plata. Las cosas es por corrupción, es por dinero, y no fuimos rescatados con oro y plata, sino por la sangre de Jesucristo. Y mire, y dice: y te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó, y agarró pues al levita a morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita. ¿Quién era Micaía? Cuando la consagración viene de Dios, cuando la dedicación, cuando la santificación viene de Dios, cuando la unción viene de Dios, el otorgamiento de la persona del Espíritu y el poder de Dios, y esas capacidades que he hablado, habilidades, destrezas, y ese equipamiento viene de Dios y no de hombre. Oh, qué triste. Aquí estamos mirando cómo el hombre pone su mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, para hacer como bien le parece. Y Micaía consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Vean nada más el secretismo, diciendo va a agradarse Jesucristo, va a agradarse Dios. No se puede agradar Dios. Esto es algo terrible, y hacemos todo en el nombre a veces de Jesús, y le pedimos andar en la voluntad permisiva. Le ponemos, como decía la vez pasada en la predicación, nuestros planes y propuestas a los pies para que nos los apruebe, cuando debíamos de estar, como hace rato dijimos, como niños, humillándonos delante del Señor para ser mayor en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y humillarnos delante de nuestro Dios y estar ahí buscando hacer la voluntad de Dios y no practicando sincretismos. Qué terrible condición, sí, especialmente en este último versículo que vemos ese sincretismo. Jesús combatió la práctica abierta y repetitiva del pecado en forma clara y radical. Él es radical. A sus palabras, sus discípulos no hemos hecho caso.
Vamos a regresar hasta Mateo, allá otra vez a los versículos 18, al capítulo 18, versículos 8 y 9, y dice: por tanto, si tu mano y tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Vea qué radicalidad, qué manera de combatir el Señor esto. Vamos allá a Marcos 9:43 al 50 a leerlo, y luego voy a comentar qué radicalidad. ¿Era acaso Cristo un religioso? ¿Era acaso Cristo un exagerado? ¿No son estas palabras de Jesús para aquellos que dicen: eres muy exagerado, quieres aplicar la palabra de Dios? La palabra de Dios es objetiva, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es radical. Vamos a ver ahora Marcos 9:43 al 50, y dice la Escritura: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Aquí estamos hablando de mano, de pie, de mano, de pies, de ojo. Pues mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal, como pasó allá en Sodoma y Gomorra. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Nosotros somos la sal de la tierra, pero si no entendemos que eso es ser como un niño, tener la sal de la tierra, entonces la sal viene sobre nosotros en juicio para que nosotros seamos condenados. Qué terrible asunto. Mateo 5:27 al 30, vamos hasta allá. Mateo 5:27 al 30, y dice la Escritura: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, 5:27 al 30, oíste que fue dicho: no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ya lo había dicho Jesucristo en el Sermón del Monte. Qué palabra tan radical, oh amado hermano. Y nosotros vemos aquí que tiene que ver cómo usamos nuestras manos, cómo usamos nuestro pie. Recuerde cosas que aborrece, 6 cosas aborrece Jehová, y 7 abomina su alma: los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre inocente. Esto para con los que se comportan como niños y son pequeños delante de Dios, discípulos del Señor. Pero dice ahí: el labio mentiroso, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Qué terrible. Estas cosas ya estaban escritas desde el Antiguo Testamento. Oh amado hermano, los discípulos, la iglesia de Jesucristo, seríamos una congregación de lisiados, sí, de mutilados, de desvalidos. Bárbara. Qué radicalidad hay en el evangelio. Y luego, cuando estamos queriendo, los que entendemos la palabra de verdad, de combatir primeramente nosotros mismos nuestro propio pecado, y de combatir esto en la iglesia, qué gran dificultad hay en esto. Vamos pues a terminar una conclusión. Jesús es radical en su evangelio. La buena nueva nos pide un cambio de corazón
y un cambio en los pensamientos. Vamos a ver 7 cosas malas, Mateo 15, 19, y vamos hasta allá, Mateo 15, 19, y dice la escritura, porque del corazón salen, vamos a ver aquí 7 cosas: los malos pensamientos, los homicidios 2, los adulterios 3, las fornicaciones 4, los hurtos 5, los falsos testimonios 6 y las blasfemias 7. Un cambio de corazón y de pensamiento, 7 cosas malas. Un cambio en la manera de juzgar y condenar, Mateo 7, 1 al 5. Ya esto ya lo vimos en otra predicación, pero vamos a volverlo a recordar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Habla de condenación aquí, de sentencia, de pena, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjate sacar la paja de tu ojo, y aquí que la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a un cambio en el juzgar. ¿Cómo fue este cambio? Vamos a ver que nosotros no conocemos las causas, pero el Señor sí las conoce. Encomienda la causa al fiel Creador, que Él juzga correctamente. Vamos allá a Juan, al capítulo 8, y vamos a mirar el versículo, vamos a ver capítulo 8, sí, y vamos a mirar acerca de esta mujer, y dice en el 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, y vamos a ver qué dice más adelante, ¿verdad? El 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y vamos a ver el final, 10 y 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te sentenció? ¿No hubo pena? ¿No hubo señalamiento de castigo, de disciplina? Ella dijo, ninguno. Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, porque el Señor no vino para condenar, sino para salvar. Pero si no entiendes, vas a quedar condenado. Pero mire lo que le está diciendo, vete y no peques más. Qué tremenda palabra de parte del Señor. Él es el que juzga, Él es el que condena, y Dios es el que destruye. Vamos a Lucas 17, y vamos a regresar un poquito de Juan a Lucas 17, versículos 22 hasta el 37. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será así será el Hijo del Hombre en su día, es decir, su venida. Bien claro, bien objetivo. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, esto se está ya cumpliendo, se casaban y se daban en casamiento, aún las bodas homosexuales, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Quién es el que destruye? Es el Señor. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Veamos qué tremendo es esto, lo que el Señor nos estaba diciendo. Y dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, y el que en campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará, es decir, por causa de él. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, porque no hubo un matrimonio que fuera en la comunión de la luz.
2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Habla de muchas cosas muy tremendas que acontecerán en la segunda venida de Cristo y antes de que Él haga su descendimiento personal y visible, la parte del arrebatamiento de la iglesia como la primera resurrección y el término de esta primera resurrección, ¿sí? El cambio en el mirar, que ya lo vimos ahí en Mateo 5:28 y que está escrito en forma muy clara, pero vamos a repetir Colosenses 3:1 y 2 y vamos hasta allá, ese cambio en el mirar que el Señor les quiere. Pues si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Un cambio en el hablar allá en Mateo 5:37, nos regresamos hasta Mateo 5:37 y vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura ahí. Y dice la Escritura de esta manera: pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, no te comprometas con lo que hablas, fíjate lo que hablas, cómo hablas, cuándo hablas, en dónde hablas, ten cuidado, sí. Y dice la Escritura un cambio en el carácter, y vamos nosotros a mirar ese cambio en el carácter en Efesios 4:30 al 32, y vamos hasta allá a Efesios 4:30, 32, y dice la Escritura de esta manera. Vamos llegando a la palabra del Señor, Efesios 4:30 al 32, y dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quita de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sí, Santiago 1:16. Vamos hasta allá al 21 y vamos a mirar lo que dice la Escritura allá en Santiago 1. Vamos llegando, Santiago 1, versículos 16 al 21. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Terminamos diciendo un cambio, esta conclusión en la conducta con Dios y con los hombres. Vamos allá, primera de Pedro 1:13, y vamos hasta allá para gozarnos. Primera de Pedro 1:13, y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completa en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Leí primera de Pedro 1:13 al 20 y la idea aquí es un cambio de conducta con Dios y con los hombres. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por este mensaje que hemos procurado, hablando de que el Evangelio de Jesús es objetivo y radical. No podemos acusar a Jesús de religioso.
No podemos acusar que Jesús habló mentira. No podemos acusar que Jesús en el Evangelio nos puso cargas inalcanzables, porque Él ha dicho que llevemos su yugo sobre nosotros y tengamos un corazón manso y humilde como el de Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga. No hay esos que hablan de que estamos procurando un evangelio exagerado y no un evangelio radical, están equivocados. No hay más que el obedecer el evangelio de Jesucristo, no hay más que sujetarnos a Él. No son palabras de nosotros los hombres, no son exhortaciones ni amonestaciones, no son exageraciones, es la palabra de Dios. Sea esto confirmado por la propia palabra del Señor, sea esto confirmado por el Espíritu y sea esto hecho testificado del evangelio de Jesús, porque Él es el testimonio de Dios. Y si decimos que somos cristianos, el testimonio de Dios está en nosotros. No hagamos a Dios mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En el nombre de Jesucristo declaramos todo esto. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, te damos gracias y parado como un niño, teniendo nuestra fe puesto en ti, creyendo en ti, confiando en ti, teniendo la esperanza, venimos para rogarte, tengas a bien, Señor, traer sobre nosotros tu sanidad. Sánanos, Señor, límpianos de nuestro cuerpo, sánanos, sálvanos en el nombre de Jesús, por la fe en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Tu pueblo, estamos necesitados de que nos sanes de enfermedades, de dolencias, de achaques, de debilidades, de deformaciones. Necesitamos, Señor, que tú nos sustentes mayormente si nuestra edad está ya avanzada, que nuestra vejez sea de calidad y que nuestra madurez sea de calidad y que tú tengas misericordia de nosotros. Padre, si esto tiene que ver con obra de los demonios, echamos fuera demonios y sanamos toda enfermedad, como está escrito en tu palabra, y declaramos, Señor, que tú eres bueno y que tú eres nuestro sanador y que en tu cuerpo, Jesucristo, llevaste en el madero nuestros pecados para que nosotros estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos todos sanados. Declaramos tu palabra, Señor, escrita allí en Hechos 10:38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Declaramos que nosotros tenemos fe en el gran y glorioso nombre de Jesucristo y pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanará. Como no tenemos congregación, si alguna dolencia hay, pongamos nuestra propia mano sobre el lugar que sentimos que está enfermo, que está dañado, que está debilitado, y recibamos la sanidad en el nombre de Jesucristo. Tengamos esa fe y fortalecida nuestra fe sea en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, y veamos manifiesta tu gloria, porque tú eres nuestro sanador. Gracias, Señor Jesucristo, por ello. Gracias, Señor, por tus bondades, pero también, Señor, si a nuestra vida ha venido presión, se cumpla tu palabra, porque tú eres el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre ti, por cuanto ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y dar apertura de cárcel a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Es tiempo de gracia, es tiempo aceptable, y quebrantamos el reino de las tinieblas. Ahora declaramos por fe en el nombre de Jesucristo y nos unimos a la visión de Jesucristo, que dijo: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, hollaréis serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Danos la autoridad en el nombre de Jesucristo para hallar serpientes y escorpiones y que nada nos daña. Danos, Señor, autoridad en el poder de tu Espíritu Santo. Quebrantemos el reino de las tinieblas, porque es que escrito y declaramos, Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará en breve bajo nuestros pies a Satanás. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Gracias, es por gracia, es tu Espíritu de gracia. Sí, porque si nosotros por el Espíritu Santo echamos fuera demonios, el reino de Dios se ha acercado y nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si antes no lo atamos al hombre fuerte y sus huestes. En el nombre de Jesucristo, por la fe,
en Cristo Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, y deshacemos toda obra de las tinieblas conforme a la potencia y a la fuerza de tu gloria. Amén. Ahora, Señor, en esta hora abrimos nuestras manos, y como vimos que como niños, Señor, que somos, hablando espiritualmente como pequeños, y dependemos de ti, y venimos ante ti, nos humillamos ante tu presencia, y en esa, Señor, creer, en ese confiar, en ese esperar, extendemos nuestras manos, Señor, para que tú vengas y nos suplas todo lo que necesitamos, que tú nos bendigas, que no nos falte el pan nuestro de cada día, que no nos falte el vestido, que no nos falte la habitación, que no nos falte el transporte, que no nos falte, Señor, el poder cumplir con diezmos, ofrendas, primicias, y dar, Señor, limosnas a los pobres, Señor, que no te conocen. Ten misericordia, Señor, y que de esta manera tú nos prosperes en todo, que tú, Señor, pongas en nuestras manos lo suficiente, en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo esto. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú no nos dejas y tú nos sostienes con tu mano derecha y nos dices: no temas, yo te ayudo. Ahora, Señor, damos alabanza a tu nombre y nos despedimos de esta manera. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Gracias, Señor, porque lo que somos, hacemos y tenemos es tu gracia. Nos encargamos a tu mano, rogándote que tú vengas sobre nosotros y nos saltes. Y como ha crecido nuevamente en esta tercera hora los contagios, sea tu pueblo libre, que ninguna plaga toca nuestra morada. Y hablando especialmente de nuestro cuerpo, sáltanos, Señor, a los que de alguna manera tenemos que salir y entrar, y especialmente a los que trabajan todo el día y van en los transportes públicos. Ten misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.